Dios bendiga la vida de usted que me está sintonizando a través de este medio. Soy el pastor Danilo Flores de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de Marcala. Y en esta ocasión yo quiero llevar hasta su vida, hasta su hogar, hasta donde usted se encuentra, una palabra de parte del Dios de la gloria. Quiero leer en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 25 y 26, dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dice así. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino que el mayor sea como el menor, y el que dirige como el que sirve. Alabado sea Dios por esta palabra. Es interesante pues darnos cuenta que dentro del pueblo de Dios, diríamos en la iglesia del Señor, no será igual como se realiza en la sociedad común. A veces los líderes, o sea, los siervos de Dios, somos los que verdaderamente tendremos que incursionar en la sociedad, encarnando el Evangelio de Jesucristo, que implica que nosotros sirvamos a la gente y no que la gente nos sirva a nosotros. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, cómo es que el Señor Jesucristo lavó los pies de sus apóstoles. Cuando todos sabemos que en ese tiempo, ¿verdad?, que no existían muchos medios de locomoción, la gente andaba caminando, y cuando llegaban de un lugar a otro, después de cansados, llevaban los pies a veces hasta heridos, quizás malolientes y todo aquello, y aún entre los siervos, pudiéramos más bien los esclavos propiamente, aún entre ellos no todos ellos eran los que lavaban los pies de los apóstoles, los pies de las personas, sino más bien eran dentro de los esclavos, eran escogidos, y casi era como un castigo que tuvieran que lavarle los pies a alguien, porque era algo de lo más bajo, ¿verdad? Y cuando Jesús hace esto asombra totalmente a los discípulos. Bendito sea el Señor. Bueno, era una cosa así de terrible, ¿verdad?, por decirlo así. Bueno, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 7, se emitían algunas veces mandatos fuertes contra las personas comunes, y esto era lo que Jesús trataba de decirles: entre ustedes no será así. No habrá quien discipline a quien, ¿verdad?, sino que será la práctica del amor la primera, lo más notorio. Así que para determinar un líder, cómo un líder actúa, cuando nosotros queremos determinarlo si está actuando realmente con un corazón semejante al de Jesucristo, pues es necesario tener un discernimiento comprensivo, paciente y sobre todo humilde. Pero no hay una discreción de un líder que aplique para todos. Sucede por eso que Dios repartió diferentes dones a los hombres, porque las necesidades en la iglesia son muy amplias y variadas y requieren diferentes tipos de líderes, diferentes tipos de dones. Por eso debemos de cuidar cada vez que nosotros tengamos que evaluar o tengamos que opinar acerca del corazón de un creyente. Por cada uno de nosotros siempre se inclina a cierta forma de ser. Y en esto podemos estar errados, o sea, vamos a errar siempre. Y de ahí que viene la palabra del Señor cuando dice que no nos fijemos en la pelusa que alguien puede tener en su ojo, cuando en nosotros hay una viga que no nos permite ver. Y esa viga es porque tenemos inclinación hacia ciertas formas de personalidad. A algunos nos gusta tener una personalidad colérica,
Quizás algo otros prefieren lo flemático, algo otros lo melancólico y cosas por el estilo. Entonces usted se va a inclinar hacia esa forma de ser. Bendito sea el Señor. Entonces esto así implicaría o entender que no estaríamos aptos para evaluar la personalidad de un siervo. En Gálatas capítulo 6 versículos 17, la Biblia dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esto era lo que decía Pablo, ¿verdad? Nadie me causará molestias, porque yo traigo las marcas de nuestro Señor Jesús en mi cuerpo. ¿Qué significa una marca? Una marca pues refleja una identidad, una pertenencia, una calidad, una cualidad. Y esto era lo que trataba de decir el apóstol Pablo: yo traigo las marcas de Jesús. Y significa que teniendo yo las marcas de Jesús, a mí nadie me va a importunar. Hay primeras y segundas marcas, como diríamos, ¿verdad? La diferencia no está en el precio, sino en la calidad del producto. Cuando usted compra algo, por ejemplo, nunca le van a poner el sello de entregado si usted no lo ha cancelado. Entonces siempre hay una marca que va antes. Primero usted cancela, inmediatamente le ponen el sello de cancelado, y después va a usted que le entreguen el producto y le van a poner el que se lo entrega, sello de entregado. Siempre hay algo primero, ¿verdad? Esto es así. Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. En la antigüedad, por ejemplo, las marcas se hacían en el cuerpo con elementos cortantes o con fuego a los esclavos para identificar quién era su dueño. Las marcas que Pablo llevaba no eran tatuajes, eran marcas de una forma de vida, eran marcas, amados hermanos, amigos que me sintonizan, eran marcas de un estilo de vida que lo relacionaba directamente con Jesús. Estas marcas pues mostraban dos cosas. Uno, mostraban identidad, o sea, que Pablo era un siervo que pertenecía a Jesús. Y luego su estilo de vida, que Pablo tenía otra manera, o más bien no tenía otra manera de vivir que no fuera la de su Señor. Porque el hecho de ser propiedad de alguien, ser esclavo de alguien, implicaba que usted no tenía ni siquiera poder de decisión por su propia vida, sino su Señor. Todo el que observaba la vida de Pablo inmediatamente lo asociaba con Jesús, porque en su carácter, en su actitud, sus prioridades, era semejante a Jesús. Ahora, en el caso de nosotros, los hijos de Dios, nosotros los cristianos, los creyentes, ¿cuáles son las marcas que debemos llevar? Diría yo, un líder, un siervo de Dios, busca la gloria solamente de su amo, nunca la gloria personal. ¿Por qué? El esclavo de Dios, el siervo de Dios, piensa que no se trata de guardar su propia reputación, sino las leyes de Dios. Y dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 18, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. En Efesios 6:6, la palabra dice que un líder es un siervo de Jesucristo y demuestra que su Dios, no la opinión pública, no su posición económica, su nivel financiero, no su posición social, ¿verdad? Es lo que merece la lealtad, sino su Dios. En esto, según el Salmo 15 y el versículo 4, él jura en prejuicio propio y no cambia. O sea, no le importa salir perjudicado. El líder se sacrifica para que los que sirve sean los que tengan el éxito, sean los que garanticen el éxito, sean los que se gocen. Alabado sea el Señor. Jesús dijo: el que entre ustedes quiera ser el mayor, debe ser su servidor. Así que, como Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos, ¿verdad? Sean cuales sean sus dones, su temperamento, sus
capacidades o su influencia social, ¿verdad? Hará los sacrificios necesarios con el fin de perseguir, solamente perseguir el progreso y el gozo en la fe a favor de otras personas. El líder es el que renuncia a sus derechos para no dañar el evangelio. Pablo decía: de todo me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. O sea, en ocasiones se abstenía de ciertos alimentos, se abstenía de bebidas, aún rechazaba el apoyo financiero de los que recibían de él la comida espiritual. De repente pasaba hambre o vestía con dificultad, era golpeado, no tenía vivienda, era irrespetado dentro y fuera de la iglesia. Él decidió no casarse, por ejemplo. Todo esto sucedió antes de ser asesinado. Con el ejemplo de Pablo, ¿qué es lo que deducimos? Que todo verdadero siervo de Dios está dispuesto a sacrificar sus derechos, sus anhelos, sus ambiciones personales, con tal de ganar a otros para Jesucristo. A un líder de veras no le interesa el reconocimiento personal. Como Juan Bautista, por ejemplo, un líder, un líder se hace a sí mismo como si fuera un amigo del novio, sin preocuparse por su propia victoria, sino por la de los demás. El siervo fiel se preocupa solo por administrar su cargo de la mejor manera. Atribuye a la voluntad de Dios cualquier resultado, no le importa cómo va a quedar, cómo resultaron las cosas, con tal de que todo salga de manera que otros sean los beneficiados. Sí, gloria a Dios, porque desde luego, cuando digo otros, no son cualquiera, sino aquellos para los que Él se dispone. Son aquellos que Él está, los que Él está pastoreando, digamos en otras palabras, ¿verdad? Aquellos a quienes Él sirve. Sí, la mayoría de los cristianos viven hoy un evangelio de oferta, un evangelio que bendice, un evangelio que sana, que prospera, que enriquece, que mejora, etcétera. Y no podemos negar, ¿verdad?, que a bendición hemos sido llamados, pero no podemos olvidar que hay una demanda formal, un costo del discipulado, porque hay que estar dispuesto, bendito sea el Señor, a dejar todo, ¿verdad? Incluso padre, madre, hijos, por la causa de Jesucristo. En medio de todo esto, vemos personas que se van de la iglesia. Sí, se van de la iglesia. Dejan la fe o algún ministerio por pequeñas diferencias entre hermanos. En 2 Corintios 4:10 dice: donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Por eso Pablo no solo estaba dispuesto a vivir, sino a sufrir. No sea que los siervos en forma masoquista, o sea, no es esto, ¿verdad?, de que vaya a pensar en que los siervos en forma masoquista buscan el dolor. No, porque el dolor no redime a nadie. El dolor no es vida. El dolor no purifica. Pero no, como siervos de Dios no vamos a huirle al dolor. Sí, porque servimos a Dios en las buenas y en las malas. Por eso los cristianos debemos desarrollar la capacidad de soportar el dolor, de soportar la contrariedad, de soportar la adversidad, de soportar la frustración y no ser sensibles a ellos. Es alguien que muestra preocupación e interés por los hermanos de la iglesia. Alguien, un siervo de Dios, una persona con un corazón de pastor. El cristiano debe romper el egoísmo intrínseco de la carne para así poder ver la necesidad de los demás. Jesús en 3 oportunidades le preguntó a Pedro si lo amaba. Ante la respuesta positiva de Pedro, Jesús le dijo: oye, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas, cuídalas, aliméntalas. Es decir, muéstrame que me amas, cuidando y apacentando lo que más amo, por lo que di mi vida, por lo que derramé mi sangre. El amor a Dios no es algo separado del amor
y el cuidado del hermano necesitado. Debemos dejar de ver el cristianismo como un lugar de beneficio. Sí, donde solo vamos a que Dios nos sane, a que Dios nos prospere, que Dios nos dé esto y lo otro. No, debemos dejar de ver el cristianismo como un lugar de beneficio para nosotros y entender que nuestra vida es para servir al prójimo. Gálatas 6:10 dice: hagamos bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe. Sí, tiene que haber un espíritu de servicio. Así como Pablo se declaró esclavo y propiedad de Jesucristo, y por eso estaba al servicio total de su amo, mostrando en forma clara que el esclavo no tiene voluntad personal, solo hace la voluntad de su amo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón, que esta palabra haya sensibilizado tu vida y tú estés dispuesto de veras a tener una mejor relación tanto con Dios como con tu prójimo, porque no podemos ser cristianos a la manera de Dios si nosotros estamos haciendo las cosas de otra manera. Que Dios te bendiga. Nos vamos a ver de nuevo aquí a través de este canal en otras audiciones. Ya.